Ok, muy buenos días, iglesia, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra clase matutina. Prepare su Biblia, por favor. Si no ha tomado su hojita, puede tomarla allá con Jorge Hughes. Vamos a agradecer al Señor esta mañana. Y es una clase, creo, corta. Así que vamos a orar. Padre eterno, nos acercamos delante de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, que ha traído nuestro corazón a ti, te damos gracias por ello. Nos acercamos para dedicar este servicio, Señor, que sea de beneficio para nuestros corazones, para seguir aprendiendo de tu palabra, de la historia en general de tu pueblo, y de esa manera, Señor, podamos crecer nosotros. Ponemos en tus manos entonces este día, el servicio general, la clase, que sea para tu gloria y que hables al corazón de tus hijos y todo aquel que de repente llegue a ver el video. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. En Jesús. Amén. Vamos a su hojita y tengan preparado en su Biblia el libro de Joel. Estamos viendo lo que es el libro de los 12, que es un compendio de los 12 profetas menores. Ya vimos Oseas la semana pasada y hoy vamos a entrar a Joel. Vamos a su hojita y tenga en su Biblia preparado Joel. Y vamos a leer todo el libro de Joel, hermanos. Prepárese. Los grandes 3 capítulos que tiene. Dice así en su hojita: en nuestra lección pasada estuvimos viendo el libro del profeta Oseas. Es un libro relativamente pequeño, creo que son 11 capítulos, ¿no? Me parece, o 13. Una de las cosas que notamos y que quiero que siempre recuerden es el lenguaje que se utiliza para hablar de Israel. 14 capítulos de Oseas. Vean lo que digo de Oseas. No se les olvide el lenguaje que Dios utiliza para hablar de Israel. El Señor se refiere a ellos como ramera, es un lenguaje muy fuerte. Pero, ¿por qué les digo que lo notemos? Porque Juan utiliza ese vocabulario una vez más en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Creo que es el capítulo 12, creo, la gran ramera, algo así. Bueno, ese lenguaje no es nuevo en Juan, sino que lo toma de los profetas. Sigo leyendo. La gran ramera, puesto que ellos se habían ido tras otros dioses. ¿Se acuerdan que le dijo, vete a casar con Gomer, vas a tener un hijo, etcétera, al profeta Oseas? El Señor les replica eso, ¿qué? Que se han ido con otros dioses. Eso se los replica en la mayor parte del libro y a la vez vimos que a pesar de su pecado, el Señor habla de una restauración. En nuestra lectura de hoy veremos al profeta Joel. Fecha y autor. En cuanto a su autoría, la mayoría está de acuerdo que Joel es el autógrafo. Vean lo que dice Joel 1:1. Dice, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Entonces, no solamente ahí, sino que se pueden ver atisbos de que él es el autor. Joel fue el autor. Recuerden, un ejemplo, el libro de los Reyes, no supimos quién lo escribió. A veces no tenemos el autor. Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero también fueron hombres los que la escribieron en sí. De Joel sabemos que él es el autor. Y se cree que Joel centró su ministerio en Jerusalén, puesto que varias partes de su escrito va dirigida hacia los sacerdotes. Y en Jerusalén estaba el templo, ¿sí? Por eso creemos, o se cree más bien, que Joel estuvo concentrado en el sur también. La fecha. La Biblia de la Reforma nos dice de la fecha. No hay indicadores cronológicos específicos dentro del libro que ayuden a determinar la fecha de composición. Este es uno de los libros que no se encuentra cuándo. Pero, como habla de los sacerdotes y habla del templo, podríamos decir que es antes de que Babilonia los llevara cautivos, porque el templo está presente y los sacerdotes están trabajando, mal, pero trabajando. Entonces puede que sea antes del 586 o 85, que fue cuando Babilonia subió, ¿sí?
Puede ser. Ahí la misma Biblia de la Reforma dice que hay algunos que dicen que es después del cautiverio, pero por las razones que les digo, que hay sacerdotes y hay templo, puede que no. No se sabe. No se sabe cuándo se escribió. Dice, este es uno de los escritos en el cual no se puede determinar su fecha. ¿Cómo podemos dividir el libro? El libro lo podemos dividir en dos partes principales. Recuerden, estas divisiones las tengo gracias al seminario. Ellos nos dan las clases así y de repente nos dan 3, 4 opciones diferentes de cómo dividir el libro. Trato de tomar la más sencilla para nosotros o la que me haga más sentido. En este caso, Joel tiene dos divisiones grandes. Número 1, la invasión de langostas que presagia el día del Señor. Eso está en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y después, el punto número 2, Dios libra y vindica a su pueblo. Y esos son de la mitad del capítulo 2 a finalizar el libro. ¿Sí? Joel es bien chiquito, tiene 3 capítulos. Y esos 3 capítulos se pueden dividir en 2 partes principales. Vamos a la primera parte, que dice, la invasión de langostas presagia el día del Señor. A su vez, este punto 1 lo podemos dividir en 3 partes. Vamos a la primera parte, un llamado al lamento y a la oración. Podemos leer del capítulo 1, del verso 1 al 20, un llamado al lamento y a la oración. Vamos a su Biblia, por favor. Joel 1, del 1 al 20. Dice así, la plaga de langostas. ¿A qué les suena esa plaga de langostas? ¿Quién utiliza también algo similar? Juan otra vez. Bueno, desde antes Egipto, pero también Juan ve una plaga de langostas. O sea, recordemos, Juan no se inventa nada nuevo. Él toma lenguaje profético, lenguajes de los profetas. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Cuál tierra? En este preciso instante, en esta referencia sería la tierra a la cual él está profetizando, que es Israel. ¿Sí? Es importante, una vez más recordemos que cuando se habla de toda la tierra o la tierra, tenemos que recordar quién, cómo y cuándo se está hablando y a quiénes. Entonces, esta referencia a la tierra es precisamente a donde el profeta está llevando su mensaje. Sería a Jerusalén, según lo que entendemos, pero también los de Israel lo escucharían, que son los del norte. Aunque depende de la fecha, si ya Israel desapareció por los asirios, no se sabe. Entonces podríamos decir que Jerusalén sí. Entonces, cuando dice, presten oídos habitantes todos de la tierra, sería precisamente al pueblo de Dios que Joel está hablando. Sigo leyendo. ¿Han acontecido cosas semejantes en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. En pocas palabras, va a haber devastación. Si Dios destruye algo, si queda algo, alguien más lo va a destruir, y si queda algo más, alguien más lo va a destruir. Es básicamente devastación. Viene devastación, y el Señor le pide a ellos que se lo cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Sigo leyendo. Despierten borrachos, o sea, no que despierten borrachos, sino despierten, borrachos y lloren. O sea, las personas que se embriagan, despierten borrachos y lloren, y giman todos los que beben vino a causa del vino dulce que les quitan de la boca,
Es una referencia, hermanos, a cómo estaba el pueblo en esos tiempos. Bebían demasiado, no llevaban la santidad que Dios les había pedido, se habían ido con otros dioses. El Señor está molesto con ellos y manda a Joel a decirles que viene devastación. Sigo leyendo en el verso 6. Vean, porque una nación ha subido contra mi tierra. Ahí ya nos podemos ver que a qué tierra le habla, a su nación, que alguien más viene a conquistar esa tierra, y esa tierra sería Judá o Jerusalén. Dice, porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable, sus dientes son dientes de león, y tiene colmillos como de leona. Y hermanos, esta es una razón por la que podríamos decir también que es antes del cautiverio, porque el león representa a Babilonia. Lo vimos en Daniel. Daniel ve al león y el león es Babilonia. Eso puede que sea antes de la devastación. Verso 7. Ha hecho de mi vid una desolación. ¿Qué es la vid? El pueblo. Dios se refiere al pueblo como una vid, una desolación, y astillas de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado, sus ramas se han vuelto blancas. Lamentate, lamentate como virgen ceñida de cilicio, por el esposo de su juventud. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Una vez más vemos una referencia a sacerdotes, entonces el templo estaría presente, creemos. Verso 10. El campo está asolado, la tierra está de duelo. Una vez más, ¿cuál tierra? La tierra está de duelo porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Avergüéncense labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera. También el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Cíñanse de cilicio, es decir, vístanse de calamidad. Lamentense sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, pasen la noche. Estamos viendo el primer punto, que es un llamado al lamento y a la oración. Vean cómo les dice el Señor: lamentense sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios. Porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Vean verso 14. Promulguen ayuno, es decir, llamen a un ayuno, convoquen junta, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra. Una vez más, ¿cuál tierra? Estamos hablando del pueblo de Dios en ese tiempo. Jerusalén sería. Y si estaba, según la fecha, todavía el norte, también serían llamados, supongo. En la casa del Señor su Dios. Vean, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¿Sí se explica? Joel es enviado a decirle al pueblo que viene una devastación y que viene un pueblo que es como una leona y va a destruir. Y el lenguaje que usa, por ejemplo, lo que no se coma la langosta lo va a comer el pulgón. Y así, o sea, va a haber una devastación y no va a sobrar nada. Pero a la vez les dice: vengan y arrepiéntanse, clamen, giman y llamen al pueblo a ayunar. Ayunar, repito, no para que, como he dicho antes, los ayunos de hoy es como para ver qué podemos obligar a Dios a hacer, sino ayunar para nosotros mismos entrar en comunión con Él y en arrepentimiento de lo que somos, de lo que hemos hecho. En este tiempo entonces se les dice Joel: vayan y llamen a ayuno, lamentense, oren y vengan a la casa del Señor y clamen por perdón. En el verso 15 dice: ay de ese día, porque está cerca, miren,
el día del Señor. Una referencia del día del Señor. Creo que es interesante apuntarla. El día del Señor. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos? Eso es algo que estaba pasando en ese tiempo. Estaban mal económicamente, el pueblo no tenía buena cosecha, estaban mal, pero era por la desobediencia y por haberse alejado del Señor. Sigo leyendo, no ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Las semillas se han secado bajo los terrones. Los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. Como muge el ganado, andan vagando las manadas de vacas porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo mugen o braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. ¿Se acuerdan cuando Jeremías dijo que eso iba a pasar? Que iba a haber mucha hambre y que incluso las madres se comerían a sus propios hijos del hambre. ¿Sí se acuerdan? Bueno, Joel está refiriéndose a algo similar y probablemente Joel estaría vivo en esos tiempos en donde está Jeremías también. Puede ser, como no sabemos la fecha, es difícil. Pero el Señor permite toda esta devastación, el hambre y todo eso, porque el pueblo ha fallado al pacto que tenían. No obstante, el Señor es bueno y guarda un remanente. El punto 1 es la invasión de langostas que presagia el día del Señor. Y ese primer punto lo dividimos en 3. El primero, y disculpen tanta cosa, un llamado al lamento y a la oración, ya lo leímos. El Señor llama a su pueblo a lamentarse, a ayunar, a orar. Eso lo vimos en el capítulo 1, del 1 al 20, lo acabamos de leer. ¿Sale? Ajá. Muchas veces primero, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. El nuevo pacto es a través de Jesús. Entonces, a pesar de la calamidad que pueda vivir cualquier nación, dentro de cada nación hay personas que están en pacto con Dios. Entonces, eso es lo que ha llevado a que el evangelio de la prosperidad enseñe que si estás bien es porque Dios está contigo y si estás mal es porque Dios no está contigo. Porque en el Antiguo Testamento vemos referencias físicas de que Dios bendice a Abraham con tierras, entonces Dios está con él. Pero también vemos que a Job le quita todo. O sea, en el Nuevo Testamento la bendición de Dios es a través del perdón de los pecados de todo aquel que cree, independientemente de en qué nación está y cuál es su situación económica, etcétera. Eso no quita que Dios siga trayendo juicios generales al mundo, pero no quiere decir que si tú, por ejemplo, estás en México y viene una hambruna terrible y mueres de hambre, quiere decir que Dios no estaba contigo. Si eras creyente, Dios estaba contigo, a pesar del hambre o de porque el nuevo pacto va más allá de cualquier cosa que podamos entender en el sentido monetario, económico, nacional, etcétera. Porque en este nuevo pacto, dice Jeremías, todos me conocerán. Y la palabra conocer denota amor y intimidad, como Adán conoció a Eva. ¿Sí? Entonces, independientemente, ¿podríamos entender y aprender algunas cosas? Sí. ¿Podríamos decir, el Señor está tratando con las naciones? Sí. Pero ese concepto era muy marcado en el Antiguo Testamento por Israel como nación. Ahora es diferente en cuanto a la iglesia y el mundo. No importa lo rico o lo pobre, lo bueno saludablemente o malo, el que está en Cristo lo tiene todo. ¿Sí? Ok,
Entonces ese fue el punto 1, un llamado y lamento a la oración. Punto 2, el anuncio del día del Señor. Si bien ya lo dijo en el 1, veamos lo que dice ahora en el capítulo 2, leámoslo todo. Toquen trompeta en Sión. ¿Qué es trompeta? Alerta. Y Juan lo utiliza también, las trompetas. Toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte, una referencia a Jerusalén. Tiemblen todos los habitantes de la tierra. ¿Cuál? Otra vez. Porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él. Eso es frase que se utiliza en diferentes ocasiones en la Biblia. Nunca lo ha habido ni lo habrá. No es de que no vaya a haber algo peor, pero es una forma de expresar algo muy fuerte. Nunca lo ha habido ni lo habrá, porque leemos historias en donde dice nunca lo ha habido ni lo habrá y más adelante ocurre algo peor, pero se refería específicamente para hacer enfático lo que va a pasar, ¿sí? Es lenguaje profético como lo que viene ahorita. Un pueblo grande, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de la brasa la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado y de él nada escapa. Repito, pueden estar haciendo referencia a Babilonia en sí o algunos dirían a Roma en el 70. Pero cualquiera de los dos es una referencia que ya pasó. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren, como estrépito de carros saltan como sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca. Todo esto, todo este lenguaje es el día terrible del Señor, ¿sí? El día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Viene juicio. Juicio a la tierra. ¿Cuál? La tierra que estaba en pacto con él. Sigo leyendo. Como pueblo poderoso dispuesto para la batalla, ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros. Como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas, no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada y cuando irrumpen por las defensas no rompen las filas, se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Una referencia a vendré como ladrón en la noche, ¿le suena? Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos. Miren, lenguaje profético. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. No se oscureció la luna ni las estrellas perdieron su resplandor. Era que venía una desolación a la tierra, ¿sí? Mateo 24, el sol se oscurecerá. Venía lo de Roma en el 70. No que el sol se iba a oscurecer. Sigo leyendo. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, y ¿quién podrá soportarlo? No recuerdo en qué profeta, si ya lo leímos o lo vamos a leer, creo que es Malaquías, en donde dice, enviaré a mi mensajero, al Señor Jesús, y cuando Él llegue, ¿quién podrá soportarlo? ¿Sí? Creo que es Malaquías. Ahora, eso es en el capítulo 2, del 2 al 11, el anuncio del día del Señor. Y una vez más, después, punto 3, se llama al arrepentimiento y a la oración. Ahora, dense cuenta de algo, el juicio va a pasar. Lo que el Señor ha decretado va a pasar. Aún así les llama al arrepentimiento. ¿Eso es una contradicción? ¿Qué piensan? No, porque el que el Señor haya decretado que va a pasar el juicio no quiere decir que no está llamando al arrepentimiento a las personas. Y aquellos que respondan, como vamos a aprender más adelante, son porque el Señor mismo abrió su corazón para responder. Sí, y el juicio viene, y la salvación también,
pero Dios ya determinó los fines, pero ha puesto los medios. Sigo leyendo ahora en el punto 3, un llamado al arrepentimiento y a la oración. Aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Pero el juicio va a venir, ¿sí? Rasguen su corazón y no sus vestidos. Suena circunciden su corazón y no su prepucio. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. Ya he hablado de que hay otros versos que dicen que Dios no se arrepiente, ¿verdad? Y porque aquí dice que sí se arrepiente, ya lo hemos hablado. Verso 14. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen a la asamblea. Todo eso se está pidiendo en serio, a pesar de que el juicio vendría. Congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Como la canción, ¿verdad? Porque han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Vean, del verso 18 del capítulo 2, el Señor restaura a su pueblo. Dice, verso 18, entonces el Señor se llenará del celo por su tierra, ¿cuál? Su nación, y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio de entre las naciones. Hermanos, pero el juicio vino, anyways. Pero guardó de entre todos ellos un remanente para continuar. Dice, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio de las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada. Su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y aquí les dice muchas promesas. Hermano, por ejemplo, en el verso 25 les dice, los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. ¿Qué está diciendo? Voy a revertir lo que ustedes crearon. Ustedes crearon maldición y pecado, yo lo voy a revertir. ¿Cuándo? ¿Y con quién? ¿Y a través de quién? Una vez más, su rey David, el Mesías. Vean, hermanos, brinquémonos hasta el verso 28, donde dice que el Señor vindica a su pueblo. Vean esto, verso 28. Sí, el ejército que llegó a conquistar a Judá, que provenía del norte. Miren, verso 28. Y sucederá, vean esto, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. ¿Quién dice que esto se cumplió? ¿Quién es el que lo dice? Hechos, Pedro. ¿Ya vieron? Vean. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué prometió Jesús? Les enviaré otro consolador. Y ese consolador es el que es derramado sobre todo aquel que cree. O cree porque ha sido derramado sobre él. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Una vez más,
Vean cómo dice que va a derramar de su espíritu, eso es beneficio y salvación, pero a la vez hay juicio. Vean, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día terrible del Señor grande, el día del Señor grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor, ¿qué? Llame. Los que el Señor llame. Esta profecía usualmente se usa para los tiempos finales, pero recordemos que Pedro mismo dice, esto es el resultado de lo que dijo el profeta Joel. No lo puse, pero vamos a Hechos rápido. Sí, por eso, sí. Déjenme ver dónde está. Hechos 2, hermanos, verso 14 en adelante, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie aquí vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y lenguas son idiomas. O sea, tuvieron el don del Espíritu para hablar otros idiomas. Empezaron a hablar en el idioma de los egipcios, de las regiones de Libra, cretenses, árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Dios estaba revirtiendo lo que pasó en Babel. En Babel vino la división de las lenguas. Aquí, a través del Espíritu Santo, se vuelve a unificar el pueblo de Dios que está esparcido en todo el mundo, de diferentes naciones, razas, etcétera, en uno solo, que es la iglesia. Verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré en los últimos días. ¿Cuáles últimos días? Venía el juicio a Jerusalén, el divorcio entre Dios y Jerusalén. Esos son los últimos días de referencia de Daniel, de Joel, ¿sí? Por eso los apóstoles mismos dicen, estamos en los últimos días. Desde ese tiempo, 2000 años atrás. Últimos días, ¿por qué? Porque venía vamos a llamarlo así, el divorcio de Dios con la nación en su totalidad. Solo el remanente, que es el verdadero Israel, sería salvo. Y los gentiles son adheridos al verdadero Israel. Ok. Y dice, esto fue lo que dijo: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán sueños y sus ancianos soñarán sueños. Todo eso Pedro lo dice que sucedió en el día del Pentecostés. Ok, no tengo tiempo para más de eso, pero después viene también nuestro Señor en Mateo 24 y dice, el sol se oscurecerá. Eso era el juicio que venía en el 70. Joel podría estar hablando también de eso o de Babilonia. Como les digo, depende de la fecha, no sabemos. Por último, el juicio divino sobre las naciones. Dios llama a las naciones a juicio. Ya no voy a leer el capítulo 3, se los puedo dejar a ustedes, pero si solamente leamos el verso del capítulo 3, el verso 19, 20 y 21. Sorry si se enredaron mucho con las divisiones, repásenlo en su casa. Miren, dice: juicio a las naciones. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Entonces es aquí donde algunos hermanos abogan porque se recuperará el territorio y se recuperará todo eso en el milenio. En el milenio, ¿sí? Porque en el milenio el Señor regresa y gobierna desde ahí, etc. Pero debemos de interpretarlo como los apóstoles no lo interpretan. Realmente es todo aquel que está en Cristo, el que está en la verdadera Jerusalén. La nueva Jerusalén
comenzó desde que nuestro Señor vino, aunque tenemos un fin, estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas o esta renovada. Todo aquel que está en Cristo ya es una nueva creación o nueva criatura, como lo dice Pablo. Entonces, mis hermanos, quiero terminar leyendo lo que dice en su hojita para que veamos algo interesante. Este es el libro de Joel, un libro rico en profecía citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro. ¿Ya lo vimos? Pedro dice, hoy se cumple lo que Joel dijo. Pero no solo venía la salvación y el derrame del Espíritu Santo sobre su pueblo, que incluía a los gentiles. Esa fue la sorpresa, los gentiles. Por eso Pedro dice, entonces la salvación también es para ellos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles también. Sino que también venía un juicio. Y depende de lo que Joel haya visto, era el juicio de Babilonia o el de Roma. Depende de cuándo se escribió, se puede referir a los dos. No lo sé exactamente, pero vean esto. Recordemos una vez más lo importante que es entender el lenguaje de la tierra, ya se los dije, puesto que eso nos ayuda a comprender que venía un juicio al pueblo que era la vid del Señor. Ahora, por último, el último párrafo. De igual manera, el día del Señor se refería a ese tiempo, el tiempo de Babilonia o el tiempo de Roma. No obstante, creemos que aún está por venir el último gran día del Señor, en donde llamará a todos a cuenta. Como les decía en una de las predicaciones o enseñanzas pasadas, la teología bíblica se dedica a estudiar temas que son desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a pesar de que vimos que el sello de el 666 es Nerón y Roma, vemos repetitivamente bestias. De hecho, Nabucodonosor sería una bestia. Entonces, podríamos decir que el día del Señor también fue el diluvio. Podríamos decir que el día del Señor también fue Sodoma y Gomorra. Podríamos decir que el día del Señor fue Babilonia conquistando, Asiria conquistando, Roma conquistando. Pero ese patrón nos hace entender que según Apocalipsis 20:21 viene el juicio del gran trono blanco, que es el último día del Señor. El día grande del Señor. Pero eso no quita que las referencias de los profetas fueron en un tiempo específico para un juicio específico. Pero vemos el patrón y vemos que falta el día de su regreso, en donde llamará a todos a juicio, y todo aquel que no tenga el abogado será desechado. ¿Sí? Esto es Joel, un libro muy padre, que yo creo que algunas cosas se me han de ir, pero es solo 3 capítulos. Y bueno, este es el segundo libro de los 12 que estamos viendo. Seguiría dentro de 8 días Amós. Y vamos a tomar break.